de qué trata de qué va a tratar este examen, ¿sí? Este examen va a ser de 40 minutos, como ustedes lo pudieron ver. Le puse prueba complementaria porque debido a que la forma en que salieron en la prueba, les voy a dar una segunda oportunidad. No es una segunda oportunidad, sino que es algo complementario. Y ahí hay un examen que tendrán que hacer en 40 minutos para, o sea, para venir y ganarse 20 puntos. O sea, me refiero a que el examen estaba sobre 90, le bajé a 70 y esta nueva parte le puse 20 puntos para ver si había un poco de recuperación con respecto a la nota que sacaron. Entonces, cuando sean las 9:30, entonces vamos a suspender la clase y ustedes se van a poner a hacer su examen, ¿verdad? Por supuesto, es algo que ustedes ya... Ay, todavía faltan en entrar ustedes. Por supuesto que es algo que ustedes ya manejan, ¿verdad? Ajá, y que hemos venido practicando. Se supone que ustedes ya manejan. Ajá. Entonces voy a tener que repetir esto porque hay algunos que están entrando en este momento ustedes. Ujú. Ingeniera, yo tengo una duda. Dime, dime. Si, por ejemplo, yo gané el parcial con 70, supongamos, ¿esa Ajá. prueba me lo va a bajar a 50? ¿O tengo los 70 y solo me va a complementar nota? No, tu misma nota que tú sacaste ya no va a tener un valor de 90, sino que va a tener un valor de 70, ¿sí? Ajá. Y esta nueva parte va a tener un valor de 20 puntos. Entonces, lo que hagas en las dos te va a dar los 90 puntos al final, ¿verdad? Ya entiendo. Gracias. Sí, sí, o sea que solo le bajé el valor del examen del día lunes. Bueno, voy a explicarlo. Para los que acaban de ingresar, les voy a contar que, pues, debido a que he estado revisando los exámenes y que hay notas bastante bajas, tomé la decisión de que el día de hoy, si ustedes ya lo vieron en la plataforma, de poner una prueba complementaria con el fin de ver si se recuperan un poquito de lo, o sea, del examen del día lunes. No es que yo les esté regalando puntos, nada que ver, o sea, que no se entienda eso, sino que simplemente es una oportunidad más de aumentar su nota, inclusive también de bajarla, ¿verdad? Si no tiene un buen desempeño en la prueba, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el examen de lunes venía sobre 90 puntos porque las hojas de trabajo tienen un valor de 10 puntos. La entrega, ¿verdad? La entrega, porque sabemos que la respuesta, pues como ustedes ya la tienen, yo ya se las mandé, ustedes lo hicieron y todo, ya verificaron. Entonces, la entrega de las hojas tiene un valor de 10 puntos sobre el examen. Valía 90 puntos. Entonces, lo que hice fue bajarlo a 70 para que el día de hoy puedan hacer una prueba de 40 minutos en donde les estoy dando bastante tiempo y quiero ver el desempeño que tienen ahí y van a estar pues haciendo una prueba que va a valer 20 puntos, ¿verdad? Entonces, durante, por supuesto, el tiempo de clase, ¿verdad? Como ustedes lo pudieron ver en la plataforma, ¿sí? Entonces, yo esperaría que con lo de las hojas de trabajo y lo que hemos aprendido anteriormente, pues ustedes puedan sacar el día de hoy una buena nota en este
en esta prueba complementaria, ¿verdad? Y aumentar un poquito la nota, porque hay notas bastante bajas y hay notas que bueno, yo me esperaba a unas notas mucho mejores, ¿verdad? Unas notas mejores. Ajá. Entonces, de eso trata. Entonces, a las 9:30 tenemos que ver eso. Ujú. Ingeniera, disculpe. Y digamos, yo como no me hice el primero, que me hago este y luego me hago la recuperación del otro. Sí, exactamente. Así es. Gracias. Sí, Melanie. Contigo no hay respuesta todavía de coordinación, ¿va? Porque no hay respuesta de coordinación, porque eso dice el reglamento académico. Entonces ya programamos cuándo te haces el examen, porque tú tuviste examen para no poderte realizar la prueba del día lunes. No sé si hay algún otro que tenga ese problema. Yo, ingeniero. Pero ya me dijo Ah, usted. sí, Ángel, sí, pues sí, Ángel. También tú ya mandaste o sea, ya mandaste carta, digámoslo así, o a coordinación académica, ¿verdad? Ya estamos pendientes de Ángel y también pues de Melanie, ¿verdad? De Ángel y Melanie, porque ellos son los que tuvieron problemas para el primer examen del día lunes. Ajá. Bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir con el tema que estábamos viendo, que era, bueno, lo que estábamos viendo el día miércoles, que es el tema de enlace químico, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que hay, eh, que las moléculas entran en combinación química para formar especies químicas de orden superior, eléctricamente estables, por supuesto, y lo hacen compartiendo o ya sea transfiriéndose electrones de la última capa, de la capa de valencia, con la finalidad de adquirir configuraciones electrónicas de gases nobles y estabilizarse eléctricamente hablando. Muchos de ellos, la mayoría, cumplen con la regla del octeto, pero algunos son excepciones a la regla del octeto, como lo son el helio, como son el hidrógeno, el litio, el berilio, que imitan configuración electrónica del helio, ¿verdad? El otro día estábamos viendo entonces los tres tipos de enlace que hay. Está el enlace iónico electrovalente, donde efectivamente hay transferencia de electrones, se convierte cation y anión, y las cargas opuestas se atraen y forman estructuras cristalinas, ¿verdad? Fuerzas bastante fuertes, que son las electroestáticas, que puedo decir que son una de las más fuertes. Luego está el enlace covalente, que en el enlace covalente vamos a ver que es cuando los átomos, con la finalidad de alcanzar configuraciones electrónicas de gases nobles, llegan a compartir electrones y con esto logran esta finalidad de estabilizarse, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que hay enlace covalente polar, apolar, y que el efecto de polar, pues es cuando uno de los átomos jala más el par de electrones hacia su nube electrónica y entonces forma un polo porque se ve más inclinado hacia uno de los elementos, ¿verdad? Y la nube electrónica se ve más inclinada hacia ese elemento y por lo tanto la nube electrónica es más densa, forma un polo, entonces se dice que es más polar. Ahora, cuando ninguno de los átomos jala más el par de electrones que están compartiendo, entonces podemos decir que es un enlace no polar, apolar, o inclusive se le puede llamar puro, ¿verdad? Más adelante, pues vamos a estar viendo el enlace metálico, ¿verdad? Entonces, el otro día veíamos ejemplos como el cloruro de sodio, fluoruro de litio, ¿verdad? Veíamos algunos ejemplos también como el óxido de calcio, el CaO o la cal viva, óxido de calcio, ¿verdad? Óxido de litio, nitruro de litio, entre otros, ¿verdad? También mencionábamos cómo todo esto tiende a darse por la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia ellos. Nosotros sabemos que los elementos no metales son más fuertes, tienen más esa capacidad de atraer electrones hacia él, y los metales son elementos que tienden a ceder sus electrones, ¿verdad? Muchos de ellos, por supuesto, a ceder sus electrones y con eso adquirir configuraciones electrónicas de gases nobles, o ya sea en el caso
de los elementos de las columnas B, ¿verdad? Esos números de valencia o números de oxidación que ustedes miran en la tabla periódica suelen ser los números, digámoslo así, con que ellos se combinan químicamente con otros elementos para estabilizarse eléctricamente y formar moléculas estables, ¿verdad? Entonces, eso nosotros nos podemos auxiliar de la tabla periódica, ¿verdad? Generalmente un enlace electrovalente se da entre un metal y un no metal y un enlace covalente se da entre el hidrógeno con los no metales o dos no metales. Eso era lo que habíamos visto el otro día. Aparte de eso, recordarán ustedes que habíamos hablado que sí, efectivamente el enlace covalente puede ser polar y apolar. Algunas literaturas toman en cuenta de 0 a 0.5. Nosotros el otro día estábamos tomando de 0 a 0.4, ¿verdad? Porque a partir del 0.5 al 1.7 se considera un enlace covalente polar. Prácticamente es como que viniéramos y dijéramos, vamos a ver, vamos a usar ahorita esto. Permítame, vamos a ver. Ah, bueno, que aquí lo tengo cabal. Prácticamente lo iba a poner con la tablet, pero ya me di cuenta que no la tenía conectada, por eso es que no servía. Sí, pues prácticamente tenemos esto. Mil disculpas ahí. Pues hablábamos que el enlace covalente, cuando es de 0 a 0.4, el enlace es covalente no polar. También lo pueden encontrar como apolar, que es lo mismo. No polar y apolar es lo mismo. Y también se puede llamar covalente puro, también. Ahora, cuando es de 0.5 al 1.7, es covalente polar, y cuando es mayor a 1.7 es iónico.
como algunas tablas periódicas muchas veces traen los decimales un tanto cambiados entre una tabla y otra, ¿verdad? Puede ser que un iónico les dé 1.6, por ejemplo, ¿verdad? Por esa diferencia entre decimales. Pero entonces es ahí donde utilizan el criterio de que generalmente un enlace iónico donde hay transferencia de electrones y adquieren cargas positivo o negativo, se convierten en catión y anión y se atraen eléctricamente hablando, ese es un enlace iónico. Ahora, donde hay compartimiento de electrones, sabemos que es enlace covalente, que puede ser polar y apolar. Hoy sabemos que polar significa que uno de los átomos jala más el par de electrones. El otro día veíamos el agua, ¿se recordarán ustedes? Veíamos el agua y veíamos efectivamente que en el agua, en el agua, está. En el agua, ¿verdad? Está el oxígeno con sus 6 electrones de valencia y que él necesita para lograr estabilizarse, ¿verdad? Llegar a tener 8 electrones en su última capa, cumplir con la regla del octeto. Entonces, cuando se combina con el hidrógeno da su único, no es que lo dé, sino que comparte su único electrón, lo voy a poner de esta forma. De esta forma sabemos entonces que forman un enlace covalente, ¿verdad? Un enlace covalente en donde el hidrógeno jala más el par de electrones, la nube electrónica se ve más inclinada hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno, pero hay un compartimiento. Con eso, de esa forma, que fue lo que vimos el otro día, el oxígeno adquiere su estabilidad eléctrica teniendo 8 electrones en su última capa y con eso los hidrógenos, cada uno de los hidrógenos adquiere su estabilidad eléctrica, llegando a tener configuración electrónica del helio, llegando a llenar su único orbital, ¿verdad? Y con eso se estabilizan, pero la nube electrónica se ve más inclinada hacia el oxígeno. Entonces, es como que si nosotros viniéramos y agarráramos la representación del agua, podría ser así, y entonces la nube electrónica, digámoslo así, la nube electrónica se ve más grande hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Entonces esto forma un polo, ¿verdad? Esto es forma un polo porque se ve más inclinado, el oxígeno jala más el par de electrones, tanto estos electrones como estos, hacia él. Y en este caso, entonces vamos a ver que es por eso que el agua es polar. Aparte de que si lo podemos ver desde el punto de vista que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno tiene de 2.1. La diferencia entre ellos dos, ¿verdad? Es de 1.4, bastante cercano al 1.7, que cuando ya se va acercando bastante al 1.7, quiere decir que este efecto de polaridad se da más polar va siendo. Y más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que las moléculas que son apolares tienen propiedades semejantes entre ellas y diferentes a las polares y diferentes a las iónicas. Por eso es que lo vemos de esta forma, ¿verdad? Pero sabemos que polar y apolar, que es un enlace covalente al final, los dos es un compartimiento de electrones y en el enlace iónico hay entonces una transferencia de electrones, ¿verdad? Sabemos que la tendencia de los metales es de donar sus electrones de las últimas capas, de la última capa, para poder estabilizarse, ¿verdad? Bueno. Mira, una Sí, duda. dígame. Por ejemplo, ahorita que hay dos moléculas dos átomos de hidrógeno, ¿no se multiplica por dos la electronegatividad? No se multiplica por 2. O sea, se ve desde el punto de vista de cada enlace. Ok, Ajá. perfecto. Sí. Otra duda, ingeniera. Entonces, digamos, ¿el polo se va a inclinar más al que es más electronegativo o no es así? Sí, pero cuando esa diferencia pasa del punto 5
en el rango del 0.5 al 1.7. Ahí la molécula es polar. Y entre más se vaya acercando al 1.7, más polar va siendo. Por eso es que ustedes posiblemente, yo me imagino que sí lo hablaron en biología, les decían, el agua es polar y les repetían que el agua era polar. No sé si lo oyeron mencionar ustedes. Bien. ¿Va? Hoy saben a qué se refiere con eso de qué es polar, ¿verdad? Hoy ya saben cómo es la molécula de aguas, o sea, comprenden por qué la molécula es así, ¿verdad? Inclusive hasta la forma de la molécula, porque está compartiendo, o sea, tiene dos pares de electrones sin compartir que inclinan a tener los enlaces con el hidrógeno hacia acá, pero la nube electrónica se ve más inclinada hacia el oxígeno, porque el oxígeno tiene una fuerza de 3.5, mucho mayor que el hidrógeno, pero el hidrógeno tampoco suelta su único electrón, ¿verdad? Entonces, hoy ya saben ustedes todo eso, ¿verdad? Pero este efecto de que sea polar, ¿verdad? Tiene que ver con sus propiedades, que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son diferentes a las moléculas apolares. Polar es diferente a polar, a pesar de que en ambos se está compartiendo electrones. Y un tanto también diferente a los iónicos. Sí. De acuerdo. ¿Todos bien hasta ahí? Yo creo que todos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Genial. Dime. Entonces, en todo caso, ese sería un covalente polar. Exacto. Ese es un covalente polar. Así es. El agua es una molécula covalente polar. Así es. Sí. Y ahorita más adelante vamos a aprender también a hacer moléculas, las estructuras de Lewis un tanto más complejas, como esta cabal, que esta la tengo. Y es que si ustedes se dieron cuenta, ya les puse su hoja de trabajo número 3, ¿verdad? Que es para el otro viernes. Entonces, esa hoja de trabajo, como yo sé que el día de hoy tienen su último examen parcial en la tarde, entonces el fin de semana, como ustedes tienen que agarrar una disciplina de estudiar todos los días, ¿verdad? Hoy, el fin de semana, el sábado, pues se ponen a hacer un poquito ya la hoja de trabajo, ¿verdad? Y van haciendo poquito en poquito todos los días hasta terminar al día del viernes. Van preguntando, se ponen de acuerdo con Edgar, que es su tutor, ¿verdad? Para ir resolviendo esta hoja de trabajo, ¿verdad? Que es la representativa de la unidad número 3. ¿Sí? Entonces ya está la hoja de trabajo número 3 ahí en la plataforma para que la puedan bajar. Perfecto. No sé por qué esto no me camina a ustedes, pero bueno. ¿Qué pasó aquí? ¿Se trabó? ¿Qué pasó? Disculpen, es que no me camina la presentación. No sé qué me pasó aquí. ¿Qué pasa que no pasa de aquí, diría, verdad? No, no pasó de aquí. Entonces mejor agarrar esta otra ustedes. Disculpen. Mil disculpas, es que fíjense que no me corre ninguna de las presentaciones. No sé qué me está pasando aquí. ¿Sí me escuchan?
Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Vaya, ingeniero. vaya, perfecto. Lo que no es que no me corren estas presentaciones que están ahorita meras rebeldes. ¿Qué está pasando? Permítanme. Voy a volver a abrir tal vez la presentación, no sé si es eso. Corre, ¿qué pasa? ¿Y si cierro qué? Ni me deja cerrarlo. Eso, ni me deja cerrarlo, pues creer. No, porque mira. Tal vez sí. No va. Si apago me voy a ir a... ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Miss. Sí, Ustedes, ingeniero. fíjense que las presentaciones se me quedaron trabadas, yo no sé qué pasó. Pero miren, pues, otra de las cosas que yo les quería explicar el día de hoy, ya estamos viendo Miss, que, disculpe. ¿sí? ¿Está presentando algo o está una pantalla como en blanco? Pantalla en blanco, porque en la Ah, presentación no me funciona, fíjate, no camina, o sea, no da. Y la abrí otra vez, o sea, está abierta 2 veces y ninguna de las dos da. Entonces, no sé qué berrinche estarán haciendo el día de hoy, pero yo tengo que dar clases, ¿verdad? A ustedes se me quedan unos 20 minutos para eso. Entonces, les quería contar, lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Pongan atención en esto. Miren, les quería explicar que ya vimos que las estructuras de Lewis de los de las moléculas es que vamos a representar, ¿será posible que esto tampoco me da? Vamos a ver. Miren ustedes que esto, ¿qué estará pasando con mi computadora? Ya sé qué está pasando, con la tablet sí ya sé qué está pasando, porque les cuento que no la había conectado. Dios mío, qué barbaridad. Ay, no, Dios mío, ahí estamos, hoy sí. Va. Entonces, vimos que la estructura de Lewis de los elementos, de las moléculas, es que representamos al elemento con su símbolo. Los electrones sin compartir con puntos, ¿verdad? Y podemos representar a los enlaces por medio de líneas, así. Este representa un enlace, este representa un enlace. Por eso la molécula de agua la representamos de esta forma. Esa es una estructura de Lewis de la molécula de agua, ¿verdad? Este es un enlace. Y ya sabemos que es un enlace covalente. Ahora, lo que les quería explicar el día de hoy, que hay enlaces covalentes simples, dobles, triples y coordinados o dativos o donativos. Les explico. Veamos.
por ejemplo, acá vimos que este es un enlace simple. Este es un enlace covalente simple, ¿verdad? Simple y que nosotros ya vimos que es polar, ¿verdad? Que es polar. Perfecto. Va, pero por ejemplo, dime, Josué, Dijo que hay enlaces simples, dobles y ¿qué otro? dobles, triples y enlaces covalentes coordinados o dativos. Ahorita voy con cada uno de ellos. Es que era lo que sigue en la presentación, pero la presentación no quiere caminar, ¿verdad? No quiere dar. Entonces, miren pues, este es el simple. Pero ¿qué pasaría si tengo un oxígeno? Cuando el oxígeno está en estado natural, nosotros sabemos que la molécula de oxígeno está unida a otra molécula de oxígeno, porque hay 7 moléculas en estado natural que se dan como moléculas diatómicas, ¿se recuerdan ustedes? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y son los 4 halógenos, que es flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Que sean como moléculas diatómicas, que quiere decir que sean en átomos, en moléculas de 2 átomos, va. Pero nosotros sabemos que el oxígeno, en esa molécula del oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Para poder llegar a su estabilidad eléctrica necesita llegar a tener 8. Tiene una fuerza de 3.5, lo podemos ver en la tabla periódica. Lo mismo este otro, llega a tener 6 electrones en su última capa. Entonces, los dos tienen una fuerza, es un no metal el oxígeno, es una fuerza de 3.5, son capaces de atraer electrones hacia ellos mismos, pero no va a tener la capacidad de un oxígeno de quitarle electrones al otro oxígeno. Lo que les queda es compartir. Entonces comparten, pero no les sirve de nada compartir un par. Necesitan compartir 2 pares de electrones, si ustedes se dan cuenta. Con compartir 2 pares de electrones, entonces ustedes van a ver que tanto estos dos como estos dos le pertenecen tanto a este oxígeno como a este otro. Y entonces ahí es donde cada oxígeno adquiere configuración electrónica de gas noble porque llega a tener 8 electrones en su última capa y el otro también llega a tener 8 electrones en su última capa. Se llegan a estabilizar. Pero ¿qué clase de enlace es este? Es un enlace covalente doble, ¿verdad? ¿Sí? Es un enlace covalente doble, en donde vamos a ver que no comparten un par de electrones como estos, sino que comparten 2 pares de electrones. Ah, y si yo a eso les quiero preguntar a ustedes, ¿es covalente polar o apolar? ¿Qué me dirían ustedes rápidamente con esto? Solo con verlo. ¿Es polar o apolar? ¿Ese enlace covalente o esos enlaces covalentes, covalente doble, es polar o apolar? Apolar. Apolar, porque es un elemento igual de ambos lados, entonces la diferencia va a ser 0. 3.5 menos 3.5 es 0. Es un enlace covalente doble apolar o puro o no polar, ¿verdad? En donde ninguno de los dos va a traer el par de electrones hacia su nube electrónica. Claro, hay un compartimiento de electrones. Pero entonces también pueden ver ustedes que esta molécula se podría representar de esta forma, ¿verdad? Con su par de electrones sin compartir, ¿verdad? Que es igual a verla, o sea, ustedes la pueden ver así, pero cuando ya la desarrollan es esto, enlace covalente doble. También existe el enlace covalente triple, o sea, puede haber simple, doble, ahorita vámonos con el triple. Por ejemplo, el nitrógeno, y lo podemos ver desde el punto de vista hasta de configuración electrónica, ¿verdad usted? Los nitrógenos tienen una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3, ¿verdad? Porque el nitrógeno es el elemento 7 de la tabla periódica. Tiene un nivel de valencia, de 2 y tiene 5 electrones de valencia. Por eso es que él se encuentra en la columna 5A, ¿verdad? Si nosotros lo dibujamos, la estructura de Lewis para el nitrógeno, podríamos hacerla de esta forma. Así es el nitrógeno. Llega o necesita, cuando
Cuando se va a combinar químicamente, necesita llegar a tener 8 electrones en su última capa. Está bien si se combina con un metal, le puede ganar, porque como este es electronegativo, le podría ganar esos 3 electrones. Pero ¿qué pasaría si en lugar de estar combinado con un metal y formar un enlace iónico, se combina con otro nitrógeno, con un no metal también, ¿verdad? Que tiene las mismas necesidades, tiene las mismas necesidades de llegar a obtener configuración electrónica de gas noble, le hacen falta 3 electrones para llegar a obtener la configuración electrónica de gas noble y estabilizarse. Sabemos que cada nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.16 en esta tabla que tengo acá. Entonces, los dos son fuertes. Ninguno va a ceder sus electrones. Entonces, lo que les queda es compartir. Pero no les sirve de nada compartir un par de electrones. Necesitan compartir 3 pares de electrones. Y con eso, ahora sí, con esto, pueden venir y decir, bueno, entonces, con eso, como esos tres dobles enlaces le pertenecen tanto a este nitrógeno como a este otro, con eso este nitrógeno obtiene 8 electrones en su última capa y con eso este también obtiene 8 electrones en su última capa y se estabilizan porque entonces de esa forma, ¿verdad? De esa forma vamos a ver que llegan a obtener configuración electrónica de unión, se estabilizan, llegan a tener 8 electrones en su última capa. Y por eso es que, ¿y qué clase de enlaces son este enlace triple? También es un enlace Polar. covalente triple, triple apolar, ¿va ustedes? Triple apolar o no polar, o sea, apolar, no polar o puro también, ¿verdad? Que se le acostumbra a llamar. Cualquiera de esos 3 son sinónimos. Vamos a ver que ninguno de los nitrógenos, porque los dos tienen la misma fuerza, ninguno de los 2 nitrógenos puede atraer la nube electrónica más hacia él y formar un polo. Por eso es que son apolares, no son polares, ¿verdad? Entonces, existe en las moléculas enlace simple, enlace doble, enlace triple, que aquí lo podemos también representar así, ¿verdad? Lo podemos representar así, y que cada nitrógeno llega a tener un par de electrones sin compartir. Si los pusieran estos dos aquí también, es correcto, ¿verdad? O sea, sí es correcto. Y se acostumbra a colocar por cada lado un par de electrones. Y se sabe que un par de electrones forma un enlace. Pero aparte de existir el enlace covalente simple, doble y triple, también hay otro enlace que se llama enlace covalente coordinado o dativo o donativo también. Lo voy a explicar con la molécula de anhídrido sulfuroso, no, anhídrido sulfúrico, con esta de anhídrido sulfúrico, no, este es sulfuroso. Podría Este es repetir el sulfuroso. nombre, ingeniera. Enlace covalente. Anhídrido, enlace covalente triple apolar. No, el que va a ser ahorita. Así, es un enlace covalente ¿sí? Coordinado o donativo. Coordinado o dativo, lo pueden encontrar así. Dativo o también, le voy a poner así, donativo. O sea, donativo. ¿Sí? Así lo pueden encontrar. Va. A ver, pues. El azufre. Vamos con el azufre. ¿En qué columna se encuentra el azufre? ¿En qué columna? 7A. ¿Cómo que 7? En la 6A. En la 6, ya Bueno, van sí, a sí, ver. claro. En la 6, exacto. Es que los Vaya. números. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. Exacto, porque es un elemento representativo. Tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, veamos. Ese es el ácido sulfúrico, ¿no? 1, No. 2. Más adelante este puede dar lugar, vamos a ver, al ácido sulfuroso. Vamos a ver. Sí, porque este más una molécula de agua da HSO3 sulfuroso.
al ácido sulfuroso. Vaya. Entonces, lo voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver. Bueno. A ver, el oxígeno. El oxígeno. Ujú. Vamos a ver, voy a borrar un poquito esto. Vamos a borrar esto otra vez. Va. Quedamos con que el azufre. Quedamos con que el azufre. Llega a tener, vamos a ver si le ponemos aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? ¿Cuántos tiene? 6. Sí. 6. Este tiene sus 6. Y este tiene aquí sus 6. ¿Sí? Va. Entonces, ahora, los azules son los del oxígeno y los rojitos los vamos a poner del azufre, ¿verdad? Vamos, voy a borrar otra vez este aquí y los voy a poner así. Los rojitos son los del azufre. Ajá. Sí. Entonces, vale. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Va. Entonces, miren pues. Ahí está la molécula. Les voy a contar. Vean, vamos a usar ahora el azul para ver esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí vino el azufre en el anhídrido. Este es el anhídrido sulfuroso. Este es el anhídrido sulfuroso. Va. En el anhídrido sulfuroso, el azufre de sus 6 electrones de valencia que tiene, que son los puntitos rojos, vino y un par los compartió con este oxígeno. Entonces, ¿qué fue lo que formaron aquí? Ah, yo pensé que era otro color, pero bueno. Formaron un enlace covalente doble. Ahorita habría que ver la electronegatividad de este y de este para ver qué tanto, si es polar o apolar, ¿verdad? ¿Sí? Pero este dio un par de electrones y este dio un par de electrones y formaron ese enlace. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se están dando cuenta de eso? Sí. Sí. Ingeniero. De los 6 que tiene el azufre, vino el azufre y con el otro oxígeno se enlazó de diferente forma. Se enlazó de diferente forma porque este oxígeno, como quien dice, este sí se hizo el fuerte, ¿va ustedes? Porque este tiene sus 6 electrones de valencia y no compartió ninguno con el azufre. Y tuvo que ser el azufre el que dio los 2 electrones para el enlace. Vean esto. O sea, aquí sí hay un compartimiento, ¿verdad? Aquí sí vino este oxígeno y dijo, bueno, yo doy 2 y tú das 2 y formamos un enlace covalente doble, ¿verdad? O sea, formaron un enlace doble aquí, ¿verdad? Que habría que ver ahorita con la diferencia de electronegatividad, si es polar o apolar, ¿verdad? Va. Pero en este caso aquí, el azufre dio los 2 electrones del enlace, el oxígeno no dio nada, ¿verdad? El oxígeno no dio nada. Entonces, aparte de existir el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple, hay a veces en algunas moléculas que ustedes van a encontrar enlaces covalentes coordinados o dativos, o por eso son donativos, porque una de las especies químicas da los 2 electrones para el enlace y el otro elemento solo hace uso de él. Es más, este hace uso de él porque prácticamente él es más electronegativo que el azufre.
creo que el azufre, si no estoy mal, tiene 2.8, algo así, creo que tiene en la tabla. 2.5. 2.5 y este tiene 3.5. Es Una polar. diferencia, una diferencia de 1. O sea que este es un enlace covalente doble polar, en donde el oxígeno jala más los electrones hacia él que hacia el azufre, hacia él, que por supuesto que el azufre hacia él, ¿verdad? Y en este caso, el azufre dio los 2 electrones. Este enlace que ustedes ven acá, que esto sí es verde, ¿va? Que ven acá. Entonces, este enlace es el enlace covalente coordinado donativo. Y si se dan cuenta con esto, vamos a usar este naranja. Entonces, este oxígeno, con haber hecho eso y haberse combinado de esta forma, adquiere configuración electrónica de gas noble porque llega a tener 8 electrones en su última capa. Este azufre, a pesar que dio estos 2 electrones, adquiere configuración electrónica de gas noble porque con eso llega a tener 8 electrones en su última capa y con eso este oxígeno llega a tener 8 electrones en su última capa. Pero vean cómo están enlazados, ¿verdad? Todo va casando. Este es un enlace covalente doble que ya vimos que como este tiene una electronegatividad de 3.5 y esta de 2.5, la diferencia es 1. Esto es polar. No tan polar con el agua, que era 1.4, pero sí es polar, donde el oxígeno jala más el par de electrones de los 2 dobles enlaces y la nube electrónica se ve más inclinada hacia el oxígeno que hacia el azufre. Y lo mismo este oxígeno, por tener esa misma electronegatividad de 3.5, jala más el par de electrones, a pesar de que los electrones son del azufre, más hacia él que el azufre hacia él, ¿verdad? Porque tiene una fuerza de 3.5, pero entonces así es la molécula de anhídrido sulfuroso, ¿verdad? Entonces si la vemos va siendo de esta forma, ¿verdad? De esta forma. Entonces va teniendo esta cantidad de electrones sin compartir a ustedes. Ahí está. Y esa es la molécula de anhídrido sulfuroso. Entonces, ya sabiendo todo eso, analizando el tipo de enlaces, porque esos son los 4 tipos de enlaces que pueden haber en covalentes. Puede haber covalente simple, covalente doble, covalente triple, ¿verdad? Y covalente coordinado o dativo o donativo, que ya vimos que es este, ¿verdad? Y que ambos, o sea, y que todos estos pueden ser tanto polares como apolares, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos qué significa polar, ¿verdad? Polar significa que uno de los átomos jala más el par de electrones hacia él y forma un polo. Entre más se vaya dando ese efecto, más polar va siendo el enlace y la fuerza que se da, ¿verdad? Entre más nos vayamos acercando al 1.7 porque el enlace polar es de 0.5 a 1.7, entre más se vaya acercando al 1.7, más se va dando ese efecto, más polar va siendo. Y es que más adelante vamos a hablar de las propiedades y vamos a darnos cuenta que las moléculas polares tienen propiedades un tanto diferentes que las apolares y todo eso va influyendo, ¿verdad? Entonces sabemos que es simple, doble, triple, coordinado donativo y puede ser polar o apolar, ¿verdad? Esos son los tipos de enlace covalente. Entonces, aparte de haber enlace iónico, hay enlace covalente. Simple, doble, triple, coordinado, donativo, o puede haber también lo que es el apolar, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Todos bien hasta aquí? Sí, ingeniera, el examen empieza en 3 minutos. Exactamente, sí, ¿verdad? Es que ahorita vi la hora. Va. Miren, pues, ustedes tranquilos con el examen. Son 40 minutos. Se van a dar cuenta que es un solo ejercicio con diferentes preguntas. Son 4 preguntas en total. Calculadora en mano, tabla periódica, sus lapiceros, borrador, sacapuntas, ¿verdad? Su hoja y toda la capacidad esa que ustedes tienen, ¿verdad? Es la que yo necesito para el examen y para resolverlo, ¿verdad? Entonces, se conectan, por favor. Cualquier cosa, yo voy a seguir aquí en el Zoom.
por cualquier cosa y también ahí voy a estar pendiente del chat. Y tienen 40 minutos para realizar su examen. Espero que saquen 100. Por favor, tienen la capacidad, tienen todo para sacar 100, por favor. Si hay que Podemos enviar pruebas, desconectar. ¿verdad? ¿Cómo? Que hable el compañero. Que si nos podemos desconectar, le decir. Ah, sí, sí, pueden desconectarse y vamos todos. Cualquier cosa me cuentan en el chat o aquí, ¿verdad? También Pero le si enviamos todos- pruebas, ¿Cómo? pruebas de los ejercicios. No puse ahí, de veras, va. No Sí. puse ahí. Eso sí se me fue. No Ok. lo pongan, no lo pongan. Va, perfecto. Aunque sí debía haber puesto, fíjense ustedes. Háganlo en un papel, pues, por favor. Lo van a tener que hacer, por supuesto, en hojas. Voy a ver si ahorita les subo el vínculo para que suban el archivo para demostrar lo que hicieron en el examen. Sí tienen razón, sí es importante hacerlo. Ajá. Va, yo se los voy a poner ahorita en lo que estamos acá. Bueno, suerte en su examen.